Gobierno de la República Dominicana. Instituto Nacional de Administración Pública. Muy buenos días. Para dar formal apertura a este encuentro, vamos a ponernos de pie para escuchar las notas del himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto y la emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril. Mas Quisqueya la insólita y trama siempre viva la frente alzará, que si fueren mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Gracias. Podemos tomar asiento. Pues hoy estamos muy contentos de celebrar este conversatorio el día de hoy, retos y desafíos en perspectiva histórica para las democracias del siglo XXI. La colaboración del señor Antonio López Vega, director del Instituto José Ortega y Gasset, y Gregorio Marañón de Madrid, España. Permítanme hacer una pequeña reseña de su hoja de vida bien extensa. Para nosotros es muy grato tenerlo en esta mañana. El señor Antonio López Vega es profesor titular de la Universidad de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, ambos de la Fundación Ortega Marañón. Premio extraordinario de licenciatura y doctor de la UCM, con una tesis titulada Gregorio Marañón, biografía intelectual. Su trayectoria investigadora tiene reconocidos 2 tramos de investigación y recientemente le fue aprobado su primer proyecto de investigación como investigador principal, la biografía como género en la edad contemporánea, España, Argentina y México. Como pueden ver, tenemos la grata de acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por hacerlo. Y cada uno de nuestros invitados distinguidos de las distintas instituciones del Estado, muchísimas gracias y formal bienvenida le damos a este encuentro en el día de hoy. Así que un cálido saludo y les paso las palabras a nuestro subdirector, el señor Ángel Familia, para unas palabras de bienvenida. Primeramente, agradecer a Dios, darnos la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes la grata presencia de ya el amigo Antonio López. Realmente en esto el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, como órgano del Estado responsable, dependiente del Ministerio de Administración Pública, procura convertirse realmente en lo que es la escuela de gobierno del Estado Dominicano, procurando traer temas, traer análisis, procurar que determinadas personas que hacen vida en el pensamiento puedan estar aquí y compartir desde aquí un escenario que hoy incluso las redes permiten compartir. Le doy la bienvenida al viceministro
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Administración Pública, José Pimentel Valenzuela, al señor César Julio Cedeño Ávila, también en representación del licenciado David Brito, su director administrativo, Dirección General de Bienes Nacionales. En este caso está la directora de capacitación. Está con nosotros también una representación José Antonio Ceballos, tengo entendido. Doris Javier, viceministra de la Mujer. Está con nosotros la señora Nora Rubirosa, rectora de la Universidad UNEFA. Bienvenida. La muy querida por los medios, por su forma de expresar, de ser auténtica en el pensamiento, nuestra querida Olaya Doter Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía y Desarrollo. Bienvenida. Con esto también a la señora Amada Mansueta, también representante de la ministra de la ministra de la Mujer, en este caso en condición de viceministra. Amigos todos, en nombre del señor director Cristian Sánchez, quien en el día de hoy expresa sus más sentidas excusas por cuestiones de salud, no está acá con nosotros. Esperamos que lo que pueda tener, se pueda definir y pueda tener con la obra del Señor, la sanación en los días próximos. Quiero en esta mañana realmente darte la bienvenida, Antonio, en esto. Realmente el tema, cuando lo conversábamos, hablamos con el director, lo veíamos atinado. Es un tema que tenemos que llevarlo también al servidor público, porque el servidor público merece inversión y la educación es inversión. Es inversión no solamente de recursos económicos, sino de tiempo, disposición, de alma, de cuerpo, de disposición. Y sobre todo crea un compromiso cuando se está en la cosa pública, se pertenece a un Estado, se pertenece a un conglomerado y se forma parte de, como llaman los americanos, el establishment. Se forma parte del cuerpo que dirige la vida de sus iguales. Entonces, coordinar ese trabajo y esa responsabilidad y sobre todo en la gestión hoy día de un presidente joven, un presidente dinámico, un presidente, en el caso del presidente Luis Abinader Corona, abierto, muy democrático, con características muy particulares, ha marcado una línea en su gobierno de transparencia y de reforma. Y mayormente con todo lo que interactuamos siempre nos dice, estamos en reforma. Y reformar el Estado no es una tarea fácil porque es un sistema. Crear y compartir buenas prácticas es interesante siempre. Y más aún cuando el descontento democrático y contemporáneo es un hecho establecido, propiamente que se inscribe con evidencia en una historia hecha de promesas incumplidas y de ideales traicionados. Gran tarea. No voy yo a dar aquí lo que el maestro con su conocimiento nos va a tratar. Bienvenido, Antonio. El INAP abre la puerta y las puertas siempre estarán para el conocimiento de todos y cada uno. Gracias a ustedes, estamos aquí y seguiremos trabajando. Es el compromiso. Muy buenos días a todos. Gracias a que tenemos esta distancia de seguridad garantizada en estos tiempos de pandemia, de que tanta zozobra traen a lo largo y ancho del planeta. Bueno, nos permitimos hablar sin mascarilla en este contexto y gracias, querido Ángel y querido Cristian, por habilitar este espacio para conversar y para poder pensar un poco compartidamente en relación con la situación de las democracias. Quiero saludar muy afectiva y calurosamente a todos
las autoridades aquí presentes, viceministras, viceministros, directores, directoras y a todo el personal del INAP, siempre tan generoso y tan afectuoso conmigo en mi estancia entre ustedes. Bueno, yo les voy a plantear eso que llaman los anglosajones un big picture, ¿no? Un cuadro impresionista sobre lo que nos está pasando desde una perspectiva histórica. Yo soy historiador, como se ha dicho, y por tanto el análisis que hago es un análisis, si quieren, de los últimos 200 años, que eso en términos de historia de la humanidad es muy poquito tiempo, porque ya saben que tenemos varios miles de años por detrás y por tanto este último estadio de lo que nos está ocurriendo y desde luego la democracia, y empecemos con una idea fuerza, es un producto político muy reciente y muy frágil. Esto es lo que quería subrayar en mis primeros minutos. ¿Por qué? Porque es verdad que sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, en eso que llamamos estados del bienestar, bueno, pues transitamos, ¿no? por unos estadios también en el ámbito americano caracterizados por la Guerra Fría y por los desafíos que eso representaba en términos del paradigma internacional. Eso, como veremos enseguida, e insisto, por supuesto, al ser trazos de brocha gorda, luego si quieren en el coloquio que tengamos, podemos entrar en cuestiones de precisión. Una vez que colapsa el comunismo y ya muchos colocamos el triunfo, digamos, de eso que llamaron neoconservadurismo o neoliberal, aunque no estoy muy de acuerdo con el término, como diré enseguida, lo pongo entre comillas, como trataré de argumentar, y me centraré también en qué nos está pasando desde la crisis sistémica de 2008 hasta hoy para tratar de comprender cuáles son esos retos y desafíos a la democracia, que es lo que nos está congregando aquí esta mañana. Bueno, yo me he permitido en un toque de nacionalismo cultural añadir ahí lo de España y Europa, básicamente por una cuestión, ¿no? El Estado de Derecho liberal, y el término liberal, lo digo para los que hablamos la lengua de Cervantes, por eso apelo ahí al Quijote, tenemos que tener claro, y por tanto las democracias liberales, el adjetivo, fíjense que liberal es un término en español, en nuestra lengua compartida. Luego hay liberal parties por todo el mundo, pero digamos que el concepto, la noción, tiene un origen, digamos, de nuestro ámbito cultural compartido. Si van al Quijote, verán que ahí la referencia es no politológica, sino ética, ¿no? Y cuando habla con Sancho, Don Quijote habla, y también lo pueden encontrar en el diccionario de Covarrubias del siglo XVII, de que liberal es magnánimo, grande de corazón, dadivoso, que atiende a las necesidades de los demás, ¿no? Gregorio Marañón en algún momento habló de que ser liberal es básicamente dos cosas. Tratar de comprender las ideas de los demás, aunque no sean las propias, y que el fin nunca justifica los medios. Esto es, en términos éticos, lo que es ser liberal. Y seguían un bellísimo texto en sus ensayos liberales en una hora negra del liberalismo en España en 1947, cuando el franquismo estaba en su hora más oscura, decía, es que se es liberal como se es limpio, como por naturaleza nos resistimos a mentir. Estoy tratando de citar textualmente, cierren comillas, ¿no? Por tanto, ahí hay un componente ético que efectivamente, digamos, está en el fondo de eso que conocemos como liberalismo. ¿Qué pasó en 1815, 20, 25, por seguir también la cronología americana? Se fundan los estados de derecho liberales, algo conocido por todos nosotros, se llena de contenido político el concepto liberalismo. Desde luego la soberanía nacional, somos ciudadanos, no súbditos y por tanto, digamos, hay un cambio de paradigma y las características de aquel Estado de Derecho liberal, como todos ustedes saben, es la igualdad jurídica ante la ley, que es la nomocracia, la seguridad jurídica en el sentido de que uno tiene la obligación de conocer las leyes y que además no se le puede juzgar a nadie por algo que no está prescrito o positivizado en el derecho, la división de poderes como mecanismos básicos, ¿no?, para el control del mecanismo del Estado, y ahí los clásicos son ampliamente generosos, Locke, Hobbes, en fin, no voy a repasar toda la literatura que conocen ustedes ampliamente. Y digamos, en cuarto lugar, y esto es importante, lo del cuarto lugar, por lo que me referiré al final de mi intervención en relación con
este resurgir de eso que han llamado algunos neoconservadurismo o neoliberalismo. En cuarto lugar, en ese Estado de Derecho liberal, los derechos y libertades ciudadanas entre, por supuesto, reunión, pensamiento, asociación y ahí, en algún lugar, derecho de propiedad, derecho, digamos, y libertades económicas. Pero ahí, debajo de toda esa arquitectura jurídico-institucional que garantiza los derechos y libertades más inalienables del ser humano que tienen que ver con su intrínseco valor, ¿no? Una llamada de atención en relación con los códigos y constituciones, porque, por ejemplo, en mi país, supongo que aquí no, aquí lo tendrán muy claro, pero hay mucha gente que confunde las constituciones en el siglo XIX porque piensan que es el marco normativo, ¿no?, que rige la vida ciudadana, porque es la ley de leyes y demás, ¿no? En el siglo XIX no, como saben ustedes bien, en el siglo XIX lo que marca la juridicidad son los códigos, desde el código napoleónico al prusiano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las constituciones, y eso decían los viejos manuales de historia, decían prácticamente, cito textualmente, ¿no?, el siglo XIX es un siglo muy inestable porque cada vez que llegaba un partido al gobierno cambiaba la constitución a la que utilizaban como si fuera un programa electoral. Bueno, quiten el cómo, era un programa electoral. Realmente era, digamos, el programa de gobierno de ese partido, porque solo la Constitución se convierte en el eje de la vida política de los países a partir de la teoría pura del derecho de Kelsen en 1911 y, por tanto, a partir de la República de Weimar en 1919 y esa Constitución alemana. Por tanto, eso tiene algo que ver con el genocidio nazi, en el sentido de que no solo persiguió y masacró a nuestros pobres amigos judíos, sino que también abortó, digamos, el sistema político que venía a resetear o mejor dicho, los sistemas parlamentarios liberales en torno a 1919-1939, ese periodo entre guerras. Fíjense en ese sentido que, de hecho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en muchas historiografías se ve como un final de guerra mundial fallido, y ven las dos guerras mundiales como un ínterin entre la primera y la segunda, donde los sistemas parlamentarios liberales, digamos, no terminan precisamente por ese asalto de los nazis a la República de Weimar de resetearse, de refundarse, de relanzarse. En el momento se habla de la era de las tiranías, estoy citando a Elie Halevi, el historiador francés, que expresa y explica ya desde los años 40 cómo entre 1919 y 1939, cuando había cerca de termina la Primera Guerra Mundial, ya saben, se fragmentan los imperios centrales europeos, el austrohúngaro y el Imperio Otomano, y ahí surgen un montón de países nuevos, todo centro y este de Europa, con nuevas identidades, ¿no? Bueno, en principio son sistemas parlamentarios liberales como los nuestros. Eso, para 1921-22 tenemos del orden de 39, 40 y pico sistemas parlamentarios liberales en el mundo. Para cuando llegue 1939 quedarán 7. Habrán ido cayendo uno tras otro como fichas de dominó en sistemas autoritarios, nacionalistas y proteccionistas. No son pocos, y esto tiene que ver con lo que voy a subrayar al final de mi intervención, no son pocos los que ven la analogía entre el periodo de entreguerras y el periodo actual, en ese crecimiento de nacionalismos desaforados, políticas proteccionistas y, digamos, insolidaridad entre las naciones, ¿no? Bien, termina la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados, y piensen, y esto es importante, que los aliados no solo es Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, sino es la Unión Soviética. También, por mucho que las películas de Hollywood cuenten lo importante que fue Pearl Harbor, que lo fue sobre todo para el escenario en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial o el desembarco en Normandía. La batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial es la batalla de Stalingrado y, por tanto, digamos, el momento en el que se da vuelta el giro en las tornas para las ambiciones de Hitler y de Mussolini fundamentalmente es aquel invierno de 1942, cuando fracasa en su avance sobre la Unión Soviética. Todos recuerdan, no hace falta que insista en ello, que quien toma Berlín son las tropas soviéticas, con todo lo que eso conlleva también a la hora de la conformación del mundo de la posguerra fría.
Bueno, en Europa sigo con mi pintura impresionista, con excepciones como la de España, que sufrimos la dictadura del general Franco, pero en general en la Europa occidental se forman esos estados de derecho que respiraban, digamos, de esa tradición liberal del 19, a los que se añaden democráticos y sociales. ¿Por qué? Porque en esa era de las masas que había caracterizado, y ahora cito a Ortega, en el periodo de entreguerras, los liberales se imbuyen de esa idea de aspiración de mayor justicia social que era imprescindible en tanto en cuanto había un nuevo sujeto histórico, esas conocidas como masas, que habían venido sufriendo las injusticias históricas a lo largo de los siglos y que 100 años después de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa se adueñaban de su futuro y reclamaban esos derechos sociales y democráticos. Por tanto, digamos, la democracia stricto sensu, digamos, cobra carta de naturaleza a partir de 1945. Hablaré simplemente más allá del sufragio universal masculino que se empieza a generalizar desde las últimas décadas del siglo XIX. Simplemente recuerdo que pocos son los estados de Estados Unidos que incluyen el sufragio femenino a finales del XIX, que pocos son los estados nórdicos que incluyen el sufragio universal femenino a comienzos del siglo XX, que Inglaterra lo incluye en 1918 y solo después de las promesas fallidas de los liberales fundamentalmente a las beneméritas sufragistas, que España lo incorpora, digo, por citar algo más conocido, en el 31-33, ahora que se cumplen 90 años de la Segunda República Española, que Francia lo incorporará en 1945. Y por tanto, cuando hablamos de democracia, no se puede hablar de democracia tal y como lo entendemos para el siglo XIX. Por eso el siglo XIX son estados de derecho liberales, pero no son democráticos. La democracia, por tanto, es un producto, un bien preciado, querido Sancho, por volver a Don Quijote, que hay que preservar, cuidar, mimar y proteger en tiempos de crisis como los que vivimos. Ahí, los 30 años gloriosos económicos, no me detengo, con ese estado de bienestar que generaliza, sobre todo en la Europa occidental, esa idea de educación y sanidad universal, gratuita y de calidad, que van ampliándose a grandes capas de ciudadanos. Perdón, lo estoy haciendo al revés. ¿Pero qué estaba pasando en América? Tenemos, por un lado, la realidad de los Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, se independizan en 1776, Constitución de 1787, que llega hasta hoy con sus enmiendas y, por tanto, un sistema constitucional diferente a los nuestros, una democracia desde el primer minuto, y esta es una novedad. Fíjense que yo estaba refiriéndome a Europa y decía, no, ojo, que democracia solo desde 1945, en Estados Unidos no, en Estados Unidos conocemos la democracia jacksoniana que se termina de definir para 1840 y a partir de ahí la conformación de la realidad de los Estados Unidos, primero como nueva nación americana en el siglo XIX y luego como imperio en el siglo XX. En mi pintura impresionista destacaré la doctrina Monroe, porque ustedes lo tienen clarísimo, pero en Europa y supongo que siguen la prensa europea y mundial, muchas veces se confunde la doctrina Monroe que Monroe puso en boca del presidente en 1823 para decir, y que todo el mundo sintetiza como América para los americanos, como si fuera el primer vestigio de imperialismo gringo o yanqui, como prefieran, en el siglo XIX. Bueno, los historiadores sabemos bien que no es así, que la doctrina Monroe lo que venía a simplificar era una reivindicación de los Estados Unidos de América en el proceso de formación de su propia nación, de parar las injerencias europeas en ese proceso de construcción nacional que entonces comenzaba. De hecho, la democracia jacksoniana termina para los años 40 y la expansión y consolidación de los Estados Unidos de América, si quieren, la podemos llevar a 1846-48 en lo geográfico por la guerra con los Estados Unidos de México y toda esa expansión hacia el sur o la conquista del oeste a través del ferrocarril hasta 1870-75 con los miles de kilómetros que extiende y por tanto la expansión también de la economía en términos industrializados en los Estados Unidos de América en ese siglo XIX. Ahí es importante la doctrina del destino manifiesto que recoge John O'Sullivan en 1845 porque va a inspirar en buena medida, como sabemos, la política exterior norteamericana para los siguientes 150 años. Esa idea que tienen los estadounidenses de que son un pueblo elegido de Dios y que tienen que exportar las bondades de su sistema político por el universo, no, ni siquiera por el mundo, sino por el universo, porque estamos ya a punto de llevarlo
a Marte las bondades de la democracia liberal y del sistema capitalista, ¿no? Será con Wilson, con Woodrow Wilson en 1914, 18 si quieren, 17, entrada a los Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial. Wilson es 13 al 20, cuando, digamos, Estados Unidos toma, digamos, papel como gran potencia mundial. Los presidentes norteamericanos de la década de los 20, Harding, Hoover, Coolidge, justo antes de Franklin Delano Roosevelt, tienen una idea de retorno al aislacionismo que durante los años 30, en ese despegue de agresividad internacional, de destrucción del sistema internacional de cooperación que se había empezado a formar con la Sociedad de Naciones en los años 20, se manifiesta en el avance de Japón con la invasión de China de la península de Manchuria y el estado títere de Manchukuo, con la invasión y el ataque de Mussolini en 1936 sobre Etiopía, tratando de vengar el ataque o el fracaso italiano en 1896 en Abisinia, y por supuesto contra la acción de los nazis en todo Centro Europa, y ahí pongan todos los puntos y comas que quieran, desde los primeros campos de concentración, la ley de plenos poderes del 35, la invasión de Danzig, los Sudetes, en fin, esta historia es ampliamente conocida. Desde 1945 en adelante ya era evidente para los Estados Unidos de América que la democracia norteamericana, como uno de los dos polos en ese mundo bipolar, ya no se podía enajenar al escenario internacional. Una tentación, digamos, aislacionista que fue clarísima durante todo el siglo XIX, al menos hasta las primeras guerras, y algo tiene que ver eso en la historia de República Dominicana, 1900, que ya empieza a haber injerencias estadounidenses en Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Panamá, en fin, toda esa historia que ustedes conocen bien y por tanto soslayo en este minuto. ¿Y qué había pasado aquí en la América hispana y portuguesa? Bueno, cuando colapsan las dos naciones, los dos imperios europeos a comienzos del siglo XIX, se conforman, digamos, las 13 repúblicas de la América hispana más Brasil, y todo el siglo XIX es un siglo de conformación de las identidades nacionales y de los estados en el continente americano. Es decir, es un correlato de lo que estaba pasando también en Estados Unidos. De manera que, desde la perspectiva del historiador, no son realidades separadas como muchas veces se ve en los manuales de historia por la importancia que va a tener Estados Unidos para todo el planeta en el siglo XX, sino que realmente, y por eso hacía hincapié en la cuestión de la doctrina Monroe, desde 1800 o 1810-25 si quieren, hasta todo el siglo XIX se van conformando las identidades nacionales con todas esas problemáticas que conllevan. En este país, recuerdo, no hace falta que insista en ello porque ustedes conocen mejor que yo la historia dominicana, la invasión haitiana, la de 1844, y digamos la afirmación de la propia identidad dominicana en ese sentido. Pero fíjense lo que he subrayado ahí. En el 19, y esto en Europa hay que explicarlo mucho porque no entienden bien, confunden lo que son los caudillismos en el siglo XIX con el siglo XX. No se dan cuenta de que los caudillismos, si uno se va a la historia de Argentina, de México o de Perú o de cualquier país, digamos, que no tenga una historia estable, esto es todos excepto Brasil y Chile fundamentalmente, que sí tienen un siglo XIX más o menos estable, pero el resto es una sucesión de luchas entre caudillos, guerras intestinas y demás para hacerse con el poder central. De manera que los gobernadores de Santa Fe se pelean con los de Entre Ríos o con los de La Pampa, no sé qué, para tomar Buenos Aires y hacerse el presidente de la República de Argentina. Digo por poner un ejemplo. Eso dura más o menos hasta 1880 y es entre 1880 y 1929, y aquí cito a Ángel Sánchez, cuando se produce la promesa americana. Es en ese momento donde América, aquí con la caña de azúcar desde luego, y toda la expansión económica que eso supone para la isla, pero piensen en los nitratos de cobre en Chile, piensen en la carne o el cereal argentino, en fin, piensen en la enorme riqueza natural que bendice a estas tierras, ¿no? Por tanto, una economía de primer nivel y de pujanza internacional y unos sistemas políticos que ya para 1880, 1929, por marcar el arco general,
es análoga a esos sistemas parlamentarios liberales del resto del mundo occidental. Es ahí cuando surge la Unión Cívica Radical en Argentina de Hipólito Yrigoyen, es cuando surge el APRA de Ayala Torre en Perú, es cuando surge el que luego sería PRI, ¿no?, de Calles y Álvaro Obregón en México, es cuando surge el Partido Colorado de José Batlle en Uruguay, y es cuando, digamos, se conforman partidos y sistemas parlamentarios similares a los que conocemos aquí. Llega el crack del 29 y eso genera, digamos, unas distorsiones en términos politológicos que frustran esa promesa, digamos, del resto de América. Y además, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la lucha y la pugna, como saben ustedes, entre Estados Unidos y la Unión Soviética hace que, digamos, todo el continente oscile entre dictaduras y breves periodos democráticos que lastran el desarrollo de la democracia en buena parte del continente, fruto de aquello que Kissinger explicó también en su Diplomacy. Dice, bueno, para nosotros que hubiera o no democracia en otros países era un poco irrelevante, lo que queríamos garantizar eran los intereses norteamericanos. Es verdad que teníamos aquella doctrina del destino manifiesto que yo les decía al principio, ¿no? Digo, ojo con esto, que es importante porque en teoría Dios les había encargado llevar la democracia y el sistema parlamentario liberal, pero cuando eso chocaba con los intereses económicos norteamericanos, bueno, si había una dictadura como la del general Trujillo o la de Arbenz o la de Pinochet o la de que fuera, pues digamos que ante el conflicto de intereses, digamos, la democracia perdía un escalón en su dimensión. Bien, entramos a donde quería llegar, ¿no? Ese es el marco general. ¿Y qué pasó a partir de 1970-1989? Bueno, me voy al 70 porque es ahí cuando los Reaganomics, Milton Friedman y la Escuela de Chicago hablan y destruyen o empiezan a derruir el sistema de Bretton Woods, y con una serie de políticas de la administración Nixon empiezan a desregular los mercados. Ya saben que en la década de los 80, sobre todo la señora Thatcher y Reagan impulsan esa desregulación en el ámbito sobre todo militar, como modo de reactivar el dinamismo económico de sus economías en una década de crisis, la de los 70, que daba paso a esa década de los 80 y que haría para muchos países una década perdida a partir de entonces en términos económicos. Fíjense, ustedes no hace falta que se lo recuerden, pero a los chicos en la facultad les tengo que recordar que Star Wars no es una película de George Lucas, es la política exterior de Ronald Reagan, que es el escudo antimisiles que diseña entonces y que, digamos, su implementación es lo que lleva a un fortísimo dinamismo económico, otra vez la industria militar como motor de la economía norteamericana, y que en el fondo es lo que activa ese crecimiento económico de los Estados Unidos en los 80 y, digamos, el descarrilamiento último de la Unión Soviética con la perestroika a partir del 86 y la caída del muro del 89. Decía dos cosas muy interesantes. Año 91. Ojo, año 91, cumbres iberoamericanas en Guadalajara, México. Primera, 1991. La Organización de Estados Americanos, el Tratado de Maastricht en la Unión Europea y, por tanto, entrando en el espacio europeo común de seguridad y economía. O sea, digamos, lo que estaba de moda en ese minuto, digo, ustedes se acordarán, pero para recordarlo a quienes están en casa, eran, digamos, las entidades supranacionales. Bueno, pues Fukuyama, en aquel libro, lo que dice, bueno, en ese camino que la democracia y el capitalismo tiene por delante para hacerse con el universo entero, solo hay dos riesgos. Uno, el nacionalismo, y lo está diciendo en un momento absolutamente contracíclico. Las guerras en los Balcanes llegarían al siguiente verano. Humberto Bossi y Silvio Berlusconi entrarían en el Parlamento italiano y condicionarían la vida italiana a partir del 96. Le Pen padre pasaría a segunda vuelta contra Chirac en 2002. Pim Fortuyn casi gana las elecciones en Holanda, en la Holanda de Ana Frank, también a comienzos de siglo. En fin, esto no es Donald Trump, o sea, estamos hablando de hace 20 años y por tanto que había señales de esa ola
de nacionalismo xenófobo creciente que invadía el viejo continente Europa en ese sentido. Uno, el nacionalismo. Dos, los fundamentalismos religiosos. Y lo está diciendo 10 años antes de las Torres Gemelas, que la inmensa mayoría de la población no sabe ni que existe el fundamentalismo religioso para el año islámico, perdón, para el año 91, pero también está diciendo, ojo, fundamentalismo católico, reacción neoconservadora dentro del catolicismo a través del moral, del pontificado de Juan Pablo II y luego del Papa alemán, del Papa Ratzinger, pero también, ojo, protestante, y señala el Tea Party que vendría después, y por tanto toda esa reacción de origen conservador en esa argumentación de libertades y de libertad de conciencia que ha ido avanzando a lo largo del siglo XX. Por tanto, Fukuyama, más allá de que se equivocara en el amplio análisis, estaba señalando dos problemas que iban a haber, porque atención, no solo católico, protestante o islámico, también judío. Lo está diciendo en el 91, que estábamos en Madrid con la foto de los acuerdos de paz que iban a dar paso a los acuerdos de Oslo y que se suponía que iban a resolver el problema en Oriente Medio. A Rabin lo iban a asesinar en el 94, me parece que era el 4 de noviembre del 94-95, me está patinando la fecha, discúlpeme, pero uno de los dos, 94, estas son las cosas de los historiadores, 94-95. Por tanto, fíjense, y por supuesto Ariel Sharon ganan las elecciones, y a partir de ahí el Likud domina hasta hoy, Benjamin Netanyahu hijo, porque el padre ya saben que es un historiador muy reputado, Benjamin Netanyahu hijo, que dominan la vida del Estado de Israel con todas las consecuencias que eso tiene para la geoestrategia en la región. Huntington, el señor que asesora a George Bush hijo, aquel día de las Torres Gemelas, que cuando se acercan a decirle, oye, están atacando en la escuela aquella, en esa imagen que hemos visto y que se lo llevan al lado, es quien habla del choque de civilizaciones, también año 96, por tanto, varios años antes de las Torres Gemelas, The Clash of Civilizations, dice que es una tontería eso que dice Fukuyama, de que solo queda la expansión del modelo capitalista liberal, porque eso es una cosa de Occidente, y que en realidad el mundo está dividido como por civilizaciones, donde por cierto América Latina no es occidental a sus ojos. Digo, para que vean que también las imperfecciones de la cosa tiene su matiz. Son como bolas de billar y por tanto pétreas, uniformes, duras, incapaces de fusionarse o de influir una sobre otra, sino que solo cabe golpear y mover la mesa de billar como tú quieras, ¿no? Entonces, la tesis de Huntington es o golpeamos y movemos las bolas como nosotros queramos o seremos golpeados. Eso cobra pauta de naturaleza el 11 de septiembre de 2001. Conocen la historia después, atentados de Madrid del 11 de marzo de 2014, Londres, en fin, ya saben cómo termina esa historia. Joseph Nye, principal asesor en política exterior de Barack Obama, al que les recuerdo que le dan el Premio Nobel de la Paz antes o cuando está entrando en la Casa Blanca, lo que dice es, bueno, Huntington, estoy simplificando obviamente, pero Huntington es un poco exagerado, no es tanto golpes como bolas de billar, sino que lo que quedan es la posibilidad del soft power, del poder blando, y las democracias lo que tenemos que hacer es, digamos, hibridarnos con esas otras civilizaciones en el mundo, porque en el momento en que tengamos comprometidos los intereses de unos con otros, esos países, primero, no nos agrederán, porque se verán comprometidos sus propios intereses y además, quizá con el paso de los tiempos vayan evolucionando hacia derechos humanos, sistemas, digamos, más parecidos a las democracias occidentales y demás. Bueno, claro, el tema fue que cuando empezaron a hibridarse, por ejemplo, con las empresas chinas, los chinos compraron la deuda exterior norteamericana y hoy están en manos del secretario general del Partido Comunista Chino, ¿no? Que, digamos, literalmente es el dueño de la economía internacional. Por tanto, digamos, el escenario es muy interesante desde el punto de vista de que llegó además el crack de 2008, que parecía, ¿no?, que solo quedaba, les recuerdo que el común de la población para 2007-2008 solo pensaba, estábamos en la crisis, todavía no en las crisis de las subprime, un endeudamiento masivo de las familias, de las propias empresas, subrogación de las deudas, en fin, era aquel
editorial del Financial Times de septiembre, de finales de septiembre de 2008, cuando dice "The party is over", porque habíamos vivido de fiesta, la común de la población, durante 15 años, pensando que eso era una máquina de hacer dinero simplemente gratuita, ¿no? Ya, no insisto, lo han visto en documentales, películas, está ampliamente explicado. Eso ha colocado en los últimos 10 años a la democracia en un estado de, fragilidad, porque supongo que a nadie se le oculta que hay muchos embates a la democracia que podemos analizar en el coloquio, desde cómo garantizar que los procesos no se vean influidos por injerencias y ataques informáticos, como vimos en determinadas ocasiones en encuentros electorales de, por ejemplo, las elecciones norteamericanas de 2016 o las catalanas no hace mucho. Si es que no están influyendo en otras, porque esto de la ciberseguridad y el blockchain no sabemos muy bien dónde se influye y dónde no. Desafíos del orden del crecimiento nacionalista y esos partidos xenófobos, racistas, abiertamente, digamos, contra la idea de los derechos fundamentales que hemos venido alimentando, no digo desde 1945, sino si quieren desde las convenciones de Ginebra, desde la batalla de Solferino en el siglo XIX, que luego instituye el nacimiento de la Cruz Roja en 1865 y todas las convenciones de Ginebra. Una tensión de proteccionismo económico que está sometiendo a una tensión interna que solo se ha visto agravada con esta pandemia a la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Todo esto en un contexto, además, y esto tiene una relevancia capital para todos nosotros en la responsabilidad de gestión que ostentamos y también en la responsabilidad de formación que hacemos directa o indirectamente, el cambio de paradigma del ser humano en este inicio del siglo XXI. Un cambio de paradigma como no había habido desde el siglo XIX. Fíjense que yo empezaba mi intervención y ya termino diciendo, bueno, en el siglo XIX, estados de derecho liberal, ciudadanos libres iguales ante la ley, el yo triunfa, ¿no? Y durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, el yo se manifiesta en que, digo, por hablar de cuestiones coloquiales que todos ustedes van a comprender, cuando ustedes y yo intimábamos con algún amigo, con la novia o con quien fuera, pues nos escribíamos cartas, buscábamos un rincón de paseo para encontrar un espacio de intimidad donde mi yo se fusione con tu yo o intercambie con tu yo o lo que sea con tu yo, y por tanto es el yo romántico en el sentido intelectual del término. Cuando comienza el siglo XXI, el yo romántico, 200 años después, da lugar al yo en red. Ya todos los chicos, los millennials que conocemos, que nacen a partir del año 85, 86, entienden su propia personalidad no como el yo romántico de los mayores de 40, sino como el yo en red de los menores de 40. Por eso tienen crisis de ansiedad cuando el móvil se les cae o se les rompe, porque es parte de su yo. Cuando pierden su perfil de Facebook, de Instagram, por cuestiones tecnológicas, porque se les hunde el móvil, o cuando invierten buena parte de sus ahorros o se endeudan porque para ellos es parte consustancial de su personalidad. Y esto tiene un efecto también dominó sobre toda la acción de la democracia, sobre el modo de comprender la vida pública, sobre el modo de comprender la vida ciudadana. ¿Qué político o qué gestor público o qué personalidad de este año del 2021 no cuida sus redes? Porque ya es parte fundamental del escenario y es un cambio, un giro copernicano, un cambio radical en el modo de entender al ser humano. Y eso hace que haya unos nuevos valores que no son ni mejores ni peores. No se es peor por pensar que el muro de Facebook es más que la intimidad que uno podía contar a través de una carta, es simplemente diferente. Y por cierto, el yo en red da unas posibilidades infinitas. El otro día me contaban en clase una cosa fascinante, a mí me dejaba perplejo, y es que hay seguro que alguien conoce esto, yo no, pero hay unas aplicaciones donde tú entras en una discoteca, pones el Bluetooth en marcha y entonces sale un semáforo y ya te vas, ya te orientas si estás disponible, si no sabes si estás disponible o no, o si directamente no estás disponible, ¿no? Y de manera que por tus
ligas, te hacen el cribado de ligar, ¿no? Se dice aquí también. El cribado de posibilidades de éxito en tus aspiraciones amorosas de la noche te lo hace ya la aplicación, bueno, por no hablar de Tinder y todas estas cosas un poco surrealistas para los más mayores. Pero, insisto, esto no es ni mejor ni peor, es diferente, es su modo de relacionarse, es su propia realidad, su propia identidad en red. Y esto también tiene un valor infinito en eso que señalo ahí de los nuevos valores. Ya es, y ustedes lo ven con las personas jóvenes, y esto no era así hace décadas, ¿no? La igualdad de género es absolutamente inasumible desde el punto de vista contemporáneo, desde luego para los que somos menores de 40. Digamos que no haya una radical, no digo una igualdad de vamos a ver cómo, sino una radical en el sentido ontológico y filosófico del término, igualdad entre hombres y mujeres. Desde luego, y lo digo en un país que, como decía al principio a alguien, digamos los dioses se han expresado aquí en toda su amplitud, el medio ambiente y la belleza del medio dominicano expresan clarísimamente, digamos, el cuidado del planeta y la responsabilidad que tenemos, porque sencillamente si no, no seremos. Y eso también ha cuajado y en eso también ha ayudado mucho el Yo en Red. Acuérdense del fenómeno Greta y todo lo que eso supuso. Muchas gracias. Merecido el aplauso. Gracias, Antonio. Realmente bienvenidos a los que se integraron con posterioridad y han participado, ¿no?, de esto. Mendieta, viceministro del Ministerio de Educación Superior, bienvenido. Julia Aguanas, ya los nombres se nos hacen familiares. Fíjense, realmente, Antonio, hay palabras que, por las ideas que revelan, llaman siempre nuestra atención y atraen simpatías hacia los seres que la pronuncian. Eso dijo una vez Juan Pablo Duarte. Así que nosotros desde el INAP estamos comprometidos, ¿no? A ver si logramos un pacto un poco generacional, ¿verdad? Maestro Pimentel. Queremos con esto compartir contigo parte de tu disertación y nosotros aquí pasar la antorcha, ¿no?, y abrir el espacio para que cualquiera que pueda tener cualquier inquietud también la pueda manifestar. No sin antes felicitarte, realmente muy atinado. Cuando hablábamos en principio de que además de tu condición de director del Instituto OTIAC Gregorio Marañón, y que es un instituto de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?, y de España, nuestra querida España, nos compromete también en este caso a tratar una serie de líneas de pensamiento y sobre todo de Europa. Hoy día ya el desafío propio de lo que es el derecho al voto, que marcó un sinónimo de igualdad en muchas naciones y que las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, decían la fiesta de la democracia, hoy ya pasa a otro eslabón. La gente espera algo más. Y ciertamente el marco de la igualdad y también el derecho a la representación que tienen los ciudadanos obliga a que hablemos otros temas. Más aún con esto último que tú decías, la era a la tecnología ha roto parámetros y realmente yo digo que la tecnología ha disminuido hasta el protocolo. En este caso, si de ustedes hay alguna inquietud o pregunta, tienen la oportunidad. Nosotros abrimos el escenario. ¿Cómo no? Por favor. Adisten del Ministerio de la Mujer, muchas gracias, profesor, por su disertación. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre dos temas. Uno es el rol del multilateralismo hoy día en frente a la democracia, situaciones como la que acaba de comentar la viceministra Olaya, la entendemos como debilitante
del multilateralismo y nos gustaría escuchar un poco su reflexión sobre ese rol frente a la democracia hoy día y el futuro de la democracia. Y otra cuestión, estando nosotros aquí en una escuela de servidores públicos, ¿verdad? Me gustaría escuchar también su reflexión sobre el rol de los servidores públicos frente a los retos y donde hay defensas de derechos que polarizan mucho las posiciones de los ciudadanos. Cuando nos debatimos en temas como lo que tenemos hoy en la República Dominicana frente al derecho a la vida, que muchos se preguntan a cuál vida, en temas como las migraciones, incluso temas ambientales también. Quisiéramos escuchar un poco sobre su reflexión para los desafíos para nosotros los servidores públicos frente a polarizaciones dentro de la ciudadanía en temas que aluden derecho. ¿Cuáles son esos básicos de la democracia que debemos tener muy presente los servidores públicos? Bueno, multilateralismo y democracia. Yo creo que no hay democracia sin multilateralismo. Vamos a cambiar el silogismo, ¿no? Y por tanto, cada vez que en el mundo se subraya, digamos, poderes focopolares, bipolares o unipolares, que es el riesgo que veo yo ahora mismo en el mundo, quiero decir, por eso subrayaba el poder de China al comprar deuda norteamericana y digamos la hibridación que está haciendo la economía china en las economías de todo el planeta. Eso es un riesgo para la democracia en sí mismo, más allá de que China no sea precisamente una democracia, ¿no? Sino cómo compromete, digamos, el funcionamiento y la calidad de todas las democracias, digamos, estar en manos, sea de China, sea de Estados Unidos, sea de quien sea. Por tanto, digamos que yo entiendo que la democracia es consustancial al multilateralismo y, por tanto, para preservar las democracias hay que preservar el multilateralismo y en ese sentido, digamos, los mecanismos internacionales para corrección de, digamos, mayor o menor peso en política internacional, aquí Morgenthau me daría, ¿no?, un golpe detrás de la... Antonio, el poder es el poder y está claro, pero yo quiero creer que a estas alturas del siglo XXI y después de un aprendizaje histórico, y solo me he referido a los últimos 200 años, la humanidad en algún momento tiene que avanzar hacia un modelo donde efectivamente no haya diferentes divisiones, no digo de naciones, sino de seres humanos. Y creo que la agenda multilateral es el camino en ese sentido, ¿no? Desde luego la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible me parece que es también, ¿no?, un modo de abrir, ¿no?, a esas nuevas sensibilidades. En sí mismo me parece un éxito y bueno, es verdad, ¿no?, que Estados Unidos parece que en el rol que juega en nuestros ámbitos vuelve a ese escenario, digamos, de cooperación con diferentes naciones como las nuestras, pero también no nos engañemos, la democracia en esto juega un combate, si quieren, desigual, porque precisamente los mecanismos que tenemos de controles públicos, de check and balances, de no sé qué, hace que nuestros, caso de Estados Unidos, Biden tiene 4 años para implementar su política multilateral y ya veremos si lo reeligen. El presidente chino ha marcado su estrategia de aquí a 2032. Digamos que los parámetros temporales son completamente distintos y la respuesta que vayamos a dar a ese desafío que nos compromete a todos, nuestros sistemas políticos tienen, digamos, muchas más ataduras que el que tiene una dictadura como la China, que puede, digamos, maniobrar con cierta ligereza y por tanto no es fácil. Por eso el multilateralismo, y esa es la conclusión, es absolutamente esencial para poder dar respuesta a un desafío como el que nos enfrentamos, que creo que es un desafío, desde luego, de tamaño histórico en relación con lo que, digamos, son los grandes parámetros de la historia de la humanidad y lo vamos a ver más pronto que tarde, ¿no? Y en relación con su segunda pregunta, la polarización de los ciudadanos y qué podemos hacer los servidores públicos o quienes los formamos, ¿no? Bueno, es una preocupación que creo que todos compartimos. Supongo que a nadie se le escapa en la hora dramática que vivimos a la hora de enfrentar, ¿no?, la
la polarización, no hablaré de República Dominicana. Ustedes traspasen lo que voy a decir a su propia realidad. Voy a hablar de España porque como lo que voy a decir es feo, voy a hablar feo de mi país. Digo, ¿para qué? Bueno, en España estamos asistiendo, después de lo que algunos pensábamos que era la vacuna antirradical que había supuesto el franquismo, tenemos un partido de extrema derecha que acaba de surgir con una fuerza inusitada, algo que se pensaba que no podía ocurrir después del horror de nuestra guerra civil y de la dictadura de Franco, pues ha pasado y ha pasado con una fuerza realmente radical. Esta mañana me mandaban un amigo algo que se ha encontrado en el metro de este partido, un MENA. ¿Saben lo que es un MENA? ¿A qué llamamos un menor no acompañado migrante? Pues hay una valla, me manda una foto del metro de Madrid. Dice, un MENA, 4.700 euros al mes. Le cuesta al Estado. ¿Se entiende qué dice? Tu abuela, 42% de pensiones al mes. Perdón, 426 euros de pensión al mes. Es decir, están comparando, digamos, la asistencia que necesita un niño, que eso es a lo que se refiere un MENA, que ha perdido a sus padres, que ha hecho una travesía por medio mundo, que igual ha visto morir a su hermana en las aguas del Mediterráneo, que se ha convertido literalmente en un cementerio ignominioso para la memoria de Europa, la cuna del pensamiento renacentista, los derechos humanos, está permitiendo cada día que miles de personas pierdan la vida en ese tránsito sin reconocimiento de su esencial dignidad. Los europeos que nos ponemos tan estupendos bueno, nosotros los europeos, digo, por eso quería hablar de mi país para no... Bueno, esto está pasando en Madrid hoy. Hay unas elecciones dentro de 15 días, este domingo no al siguiente, el día 4. Parece que va a ganar la derecha, y no digo la moderada, que va a ganar con una minoría, digamos, no suficiente, pero ya veremos, y tiene toda la pinta, por lo que están diciendo, que se asociará con la derecha radical, que es de quien es este anuncio para ganar votos, porque esto es un anuncio electoral. Claro, yo desde mi perspectiva, y ahí voy con lo de los servidores públicos, es que eso debería estar prohibido. Es que no es tolerable, y esto es algo que debemos plantearnos en las democracias, no es tolerable determinados mensajes que atacan a la dignidad del ser humano. Claro, esto es un tema fascinante desde el punto de vista filosófico. La libertad de expresión. Claro, tenemos que discutirlo. Esto hay que discutir sobre esto. ¿Es tolerable que se pueda decir cualquier cosa cuando afecta a la dignidad esencial, que entiendo que después de lo que vimos en los campos de concentración, es que, claro, el historiador mira esta realidad y lo menos que muestra es perplejidad? Dice, pero bueno, ¿nos hemos olvidado de lo que ha pasado aquí? Por intereses, un segundo, por intereses absolutamente particulares, cuando digo particulares no digo solo personales, que también, sino nacionalistas y absolutamente insolidarios, por decirlo suavemente. En ese sentido, desde luego, creo que la mejor bandera, y yo digo, por no hablar de banderas de naciones, la mejor bandera que uno puede defender hoy es la bandera de los derechos humanos y la dignidad humana, sin ningún tipo de distinción, ¿no? De raza, género, sexo, lo que fuera. Y ahí entro también en su pregunta en relación con lo que están discutiendo ustedes en el Parlamento, entiendo, ¿no? Están discutiendo sobre el... Bueno, sí. Yo en esto soy inequívoco. O sea, en España hubo una amplísima discusión sobre esta ley, sobre las diferentes modificaciones que ha sufrido, y siempre se contaminó por criterios morales o religiosos o lo que fuera. Aquí no estamos hablando de criterios morales o religiosos o lo que fuera en este sentido, estamos hablando de la salud de las mujeres. Mujeres que muchas veces, cuando se ven obligadas a abortar, porque no es una fiesta, estoy hablando de lo que yo digo en España, no sé, la discusión, que nadie lo vaya a extrapolar. López Vega ha dicho que en República Dominicana, para nada, no conozco bien. Yo hablo
digamos, del planteamiento que algunos hemos hecho en España en relación a esta cuestión. Digo, oiga, cuando una mujer se ve en la situación de abortar, no va feliz a abortar. Es un drama en sí mismo la interrupción del embarazo, porque es una cosa, digamos, consustancial al ser humano también. Por tanto, lo que los estados tenemos obligación es, digamos, garantizar ese derecho a la salud. Si una mujer se ve obligada a encontrarse en una situación que entiendo que ninguno deseamos, de esta índole o de cualquier otra, lo que tenemos que garantizar como servidores públicos es que la hagan con la mayor de las garantías. Para ella, para su cuidado, para su salud, que en el fondo, y esto, atención, porque es muy hipócrita, es cuidar su salud, sus garantías y sus cuidados, cuidar nuestra sociedad. Porque las mujeres son al menos el 50% de nuestra sociedad. Por tanto, no, o sea, no, porque he visto alguna declaración, en fin, no voy a decir, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de salud. Y por tanto, hay que garantizar a las mujeres, como a cualquier otro ciudadano, su salud. Porque además en situaciones profundamente desiguales hay situaciones profundamente dramáticas. Y por tanto, hagamos políticas para tratar de lograr que ninguna mujer se vea abocada en la tesitura de tener que abortar o no. No digo que no, por supuesto que sí. Pero que la que tenga que abortar lo haga con todas las garantías. Para sí misma. Perdón. Estaba esta señorita, había pedido la palabra primero. Buenos días. Buenos Daniela días. Polanco, de Juventud. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión de cómo se puede hacer desde el Estado Dominicano para contribuir a esa integración generacional que usted mencionaba antes, sin esperar la disrupción que históricamente ha estado presente, digamos que en esos cambios o revoluciones? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes tienen algo muy a favor. Y es la alegría. No, esto es muy importante. La alegría, el sol, la disposición, la apertura de corazón. Digamos, yo ya digo, tengo muy buenos amigos dominicanos como Ángel y como tantos otros. Claro, y uno también tiene cierto ya conocimiento de otros países del mundo y por tanto, a la hora de esa integración, digo, igual que me refería ahora a lo de las mujeres, voy a lo contrario. Esta es una sociedad profundamente solidaria también. Es decir, este es un país que no es insensible ante las desgracias humanas y, por tanto, que tiene una disposición de corazón, si quieren, a tratar de comprenderse entre unos y otros. Tienen una familia muy arraigada, tienen unas estructuras familiares. Todo eso ayuda, porque al final es ¿qué hacemos con la abuela? ¿La cuidamos o al revés? Oye, la niña o el niño, digo la niña porque yo estoy entusiasmado con cómo están avanzando los derechos de las mujeres en este país en estos últimos años y por eso me focalizo mucho en las servidoras y en las estudiantes jóvenes, que me da mucho gusto y mucha ver la pujanza y el liderazgo, creo que es la palabra que estáis llevando a cabo, ¿no? Por tanto, creo que en ese sentido este país tiene mucho ganado en eso. Luego, también digo una cosa, y todos somos o gestores públicos directamente o formadores de gestores públicos, digo los que estamos aquí en casa, entiendo que también. Muchísimas gracias. Ante todo, bueno, agradecer al Instituto de Administración Pública por esta invitación. Realmente aplaudimos esta iniciativa, ya que es de mucho valor este tipo de formaciones con una persona de tanto conocimiento. Mira, escuchando tus palabras, vemos que la visión ante esta nueva gestión es de formar a un nuevo servidor público. Tratar de que esta nueva gestión, que está compuesta por encabezadas tantas instituciones públicas por liderazgo de gente jóvenes, la gran mayoría de nuestras cabezas de instituciones públicas son gestores entre 40 y 50 años que son jóvenes. Escucharte y hablar del concepto de democracia en una línea tan fina, donde tú tocas un tema, por citar un ejemplo de tantos, como el de las 3 causales. ¿Hacia dónde podemos marcar una trayectoria en el marco de la formación, donde se pueda decir qué está bien, qué está mal, hacia dónde está el respeto, dónde no está el respeto, hacia dónde está lo sensible o no está lo sensible? Es hacia dónde podemos nosotros dirigirnos sin que se pueda real y efectivamente
decir, no estoy rompiendo esa línea de la democracia. Y la otra inquietud, obviamente, que nosotros tenemos, en mi caso, que tengo la dualidad de ser servidora pública y al mismo tiempo estar también laborando en una institución de formación que está formando a servidores públicos, ¿cómo podemos tratar de encaminar a que no se siga haciendo lo mismo que se ha estado haciendo en otras gestiones por usos y costumbres? Tratar de marcar una diferencia, ese reto, esa resistencia al cambio, empezar a hacer cosas distintas, empezar a trabajar de la mano con esos nuevos retos, esos desafíos, lo cual, obviamente, yo no lo quiero decir, pero es difícil. Bueno, celebro escucharte. La verdad que has tocado 3 temas medulares que, dado que debemos estar para tiempo, voy a abordarlos sin eludir el fondo de tu pregunta, que es muy interesante y muy enjundiosa desde el punto de vista de lo que nos afecta a todos, y ahora además empatizo contigo en el sentido de trabajar en instituciones que formamos a servidores públicos. Voy por partes. Fíjate que dices, hay que formar a un nuevo servidor público que, sin agredir a la democracia, sepa, ¿no?, qué es correcto, qué es incorrecto y demás. Voy a hacer una reflexión que es muy importante para nosotros que nos dedicamos a estas cosas. Uno, el mundo cada vez es más complejo y, por tanto, el servidor público se tiene que enfrentar a esa complejidad. Y, por tanto, no hay soluciones fáciles. Dicho de otra manera, hay que formarse, hay que formar a los servidores públicos, porque además muchos de los problemas que se van a encontrar no tienen soluciones perfectas. Tú dices en un momento dado, ¿qué está bien o qué está mal? Es que ya esas dicotomías ya muchas veces no existen. Es que es lo menos malo muchas veces, ¿no?, a lo que uno se enfrenta. Claro, para poder discernir qué es lo menos malo, aparte de rectitud que se le supone a todo el mundo, exacto, aparte de ver cómo se discierne eso, y paso a la segunda parte de tu pregunta, de cómo lo hacemos los formadores de servidores públicos. Primero, empujando a estudiar, digamos, bien, no, porque también supongo que todos se han dado cuenta de que estos últimos años ha habido un canibalismo, ¿no?, de los títulos universitarios y de la formación de posgrado, hablo yo, que es de lo que sé, donde, digamos, el negocio educativo se ha metido en esto, y eso es absolutamente obsceno, y por tanto, porque la formación ayuda, desde luego, y tiene que ser de la máxima calidad y vinculada a la excelencia para poder dar respuesta a esa complejidad, porque no estamos comprando un titulito y esto es muy importante, hibridarlo en toda la función pública. Oiga, no vale lo mismo cualquier estudio que usted haga, usted tiene que formarse bien porque tiene la responsabilidad de sus conciudadanos que depositan usted por delegación de la soberanía en un momento dado por la democracia, y ese es un modo de cuidarlo. Y en ese sentido, lo fundamental, creo yo, para eso que tú dices con tanta gracia de está bien o está mal, es la interdisciplinariedad. Hay que huir de las hiperespecializaciones, porque los problemas son complejos, son poliédricos, afectan a diferentes cuestiones. De las 3 causales que no es un tema clínico de salud exclusivamente, es un tema de justicia, es un tema jurídico, como decíamos, es un tema de oportunidades para la mujer y, por tanto, destinar recursos a la hora de que pueda llevar a cabo esos primeros meses de vida con tranquilidad y dignidad de esos bebés que vengan al mundo en un contexto muy complicado, y que los pañales, yo no sé en República Dominicana, pero en Europa son sencillamente insultantes los precios de lo que cuesta tener. O sea, España tiene baja natalidad, entre otras cosas, porque es muy caro tener un hijo. Supongo que aquí no es tan caro, no lo sé, pero eso se puede hacer desde las políticas públicas. Como una cosa que a mí me indigna, perdón que hable de este tema, es, no sé si se han fijado en la tasa rosa. O sea, todos los productos femeninos tienen de higiene femenina, me estoy refiriendo, un sobrecoste en impuestos. Eso es un bien de primera necesidad. Eso tiene que estar absolutamente a disposición, como si fuera una, vamos, no sé, o sea, eso en el Ministerio de la Mujer, o sea, esa es una bandera absolutamente radical para ganar en dignidad para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque afecta directamente a su salud, y por tanto eso no es como quien se toma una Presidente, por muy maravillosa que sea, que es la mejor cerveza del mundo, no es lo mismo.
Y por tanto, desde los servidores públicos tenemos que, pero eso lo tienes que formar y fomentar desde la interdisciplinaridad, porque o eres muy sensible a la historia de las mujeres y lo que ha supuesto el sufragismo, la conquista de los derechos y libertades, que las mujeres se adueñen de su sexo, de su libertad y de su futuro. O sea, si la democracia es frágil, ¿qué les voy a contar sobre cómo está expuesta la mitad de la humanidad a ustedes que lo saben bien porque pasean por ahí todos los días? Por tanto, esa es una política absolutamente medular, que yo celebro que haya un Ministerio de la Mujer en este país y que se esté cuidando. Pero efectivamente, en el ámbito de la formación, no es solo tener un ministerio, hay que hacer políticas de fondo de formación para que todos los servidores públicos y toda la sociedad, desde la escuela hasta el ámbito que se les ocurra, entiendan que ha habido una discriminación histórica en razón de su sexo contra la mitad de la humanidad. Y eso además, decías, esa resistencia contra el cambio. Claro, hay una resistencia contra el cambio, pero radical. Yo vengo diciendo, por ejemplo, no sé cómo está aquí, hablo de... En España hay una muy buena cobertura social de permiso de maternidad. No sé cómo está aquí y tal, ¿no? Cuando uno está trabajando, tiene 16 semanas para, una vez que da a luz, volver a su casa, cuidar a su bebé y regresarse. ¿Qué pasa en realidad? Que, claro, hay muchos empresarios que efectivamente son, digamos, solo ven el interés económico, que discriminan a la mujer a la hora de su acceso al mercado laboral, porque dicen, hombre, si entre un chico y una chica que pueden ser igual de buenos, por decir una cosa general, me quedo al chico porque, claro, él no se puede embarazar, no está en edad fértil, no va a tener un hijo y por tanto no corremos el hipotético riesgo de cómo resolvemos eso desde un punto de vista de los gestores públicos. Yo vengo sosteniendo hace tiempo que hay que hacer obligatorio para los varones el permiso de paternidad. De manera que el empresario, cuando se sienta a contratar a alguien, es más, estás discriminando al hombre porque el hombre puede ser padre, digamos, mucho más tiempo que las mujeres madre. Por tanto, si vamos a discriminar, discriminemos hacia el otro lado. Si tú haces obligatorio, esta es una política pública muy interesante. Claro, un coste, a ver quién paga eso, ¿no? Pero esa sí es una política que dice, no, mire, esto es muy sencillo. Este país está comprometido con esto. Es obligatorio el permiso de maternidad porque hay que cuidar a ese niño, pero también de paternidad y por igual. Y ahora usted contrate a quien quiera. Ya verás que rápido se contrata en razón de lo que realmente te interesa sin discriminar en razón de si vas a llevar una criatura en tu seno o no, ¿no? Y por tanto, pero para eso se necesitan efectivamente formaciones interdisciplinares, políticas desde luego valientes, como creo que estáis haciendo muchas en este país, y en ese sentido celebro mucho escucharte y que tengas esa ambición. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Antonio, reiterarte las gracias. Las gracias a todos los que se han hecho presentes y a todos los que desde las redes nos están siguiendo. Esto se está transmitiendo en vivo. También se va a grabar para ser colocado en la página, porque desde el INAP, con la gestión del señor Cristian Sánchez y todo el equipo, estamos nosotros comprometidos a que los temas se debatan, se compartan y sobre todo que cada servidor público sepa que cada día es una oportunidad. Una oportunidad para el conocimiento, una oportunidad para formarse, una oportunidad para analizar y discutir. Y más aún cuando la República Dominicana, que coincidencialmente nuestro presidente está en España y viniendo de ti con un liberal, ¿no? Y con ideas muy claras, porque España tiene la ventaja de que en cuanto a derechos sociales ha tomado la bandera. Hay que hacer un reconocimiento a eso. Y lo que nos compromete a nosotros a seguir e impulsar todos, como desde nuestras posiciones, gestiones plurales, gestiones cercanas, gestiones comprometidas con el ejercicio mismo y con las demandas que hoy día tiene la gente, para interpretar el pensamiento de aquellos que hoy osan compararse frente al Palacio Nacional. Y en la madrugada de esta mañana muchas mujeres intentaron también estar frente al Congreso Nacional y plantear desde ahí su punto de vista. Compromete a la autoridad pública, no solo para poderle dar el espacio, sino para escuchar.
y para poder ponernos en sintonía y tener a manos decisiones preclaras. Ayer decía el presidente en Casa de las Américas en una entrevista, creo en las 3 causales, pero dice, no hago yo nada con imponerlo, quiero que se debata. Y eso es lo que desde el Estado Dominicano se está propiciando como política pública, que haya el debate, para que desde ahí salga algo bueno. Si hoy el Congreso iba a discutir el tema, bueno, pues tiene la oportunidad también de tener enfrente y frente al Palacio Nacional, que es donde sale la aprobación final, también la defensa de un punto de vista. Habrán otros también desde la iglesia y los sectores un poco más conservadores, también que estarán defendiendo su punto de vista. Unos periodistas dirán, bueno, los derechos fundamentales no se consultan, no van a referéndum, porque son derechos. Bueno, pues vamos a discutir y al final tomar una decisión lo más de consenso posible, porque es un tema que nos ha retrasado un código penal que tiene casi aproximadamente más de 20 años y no está como limitante, porque quizás debió haber estado en el Código de Salud y lo trasladaron a la legislación penal. En fin, es un tema que trata, pero desde el INAP, vuelvo y repito, estamos comprometidos. Reitero las excusas del señor director, por cuestiones de salud no está aquí, pero sepan ustedes que estamos comprometidos con trabajar. Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo. Han hecho que Antonio se sienta bien, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya en este espacio le invitamos a un pequeño brindis y un compartir sencillo para que puedan volver a sus oficinas. Muchas gracias. Gobierno de la República Dominicana. Instituto Nacional de Administración Pública